¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No estoy en el taller, obviamente, estoy en mi casa, en mi cocina. Aprovecho a mandarle un saludo a los amigos de la primera hora del canal, bueno, entre ellos el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano, Juanqui, Juanpi, los amigos Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, montón de amigos que están siempre, el querido Cronos que siempre desayuna con la charlita, Manuel, Rubén, Ricardo, un montón de amigos. Ya me voy a hacer la listita, lo vengo prometiendo. Estaba viendo en los comentarios como para sacar algún nombre que quizás no menciono muy seguido. Bueno, por ejemplo, así Cultivo. Después hay varias personas con nombre User, varios Martín. Bueno, les mando un saludo a todos. CF Servicios Eléctricos, gran colega, gran amigo del canal. Bueno, el canal cuenta con la colaboración estelar del querido amigo Gregorio Casa, que verdaderamente es como lo digo siempre, la participación especial. El tipo es un maestro. El querido amigo Miguel, como siempre, apoyando, respondiendo, aportando en los comentarios cuando se trata de alguna cuestión técnica. El amigo Miguel siempre, si llega primero que yo, responde. Bueno, hechas las formalidades del canal, hechas las formalidades del caso, aprovecho a mandarles, como digo siempre, un saludo a todos, porque verdaderamente agradezco el apoyo, pese a muchos considerarme un paciente psiquiátrico, quizás sin asistencia médica y mucho menos medicación, nada, me siguen viendo, me siguen bancando, así que nada, bueno. Vamos a hacer el resumen del día, como hacemos generalmente. Arranqué la mañana haciendo un service de electricidad. Lo desarrollé en el tiempo que vieron. El video creo que dura algo así como 40 minutos. Bueno, cliente que me llama, le pasa mi teléfono, una clienta. Me llama porque, bueno, había intentado con un par de electricistas, pero parece que estaban ocupados. Bueno, yo logré dejar el taller e ir y bueno, me encontré con que había una caja octogonal donde salían distintas líneas a distintos sectores, bueno, varias derivaciones exteriores. El video está, creo que quizás es poco visto, y me digo poco visto porque quizás hubiese sido más criticado por un par de cuestiones que los que lo vieron me las hicieron saber como hacen cada 5 minutos. Bueno, el tema es así, caja octogonal de derivaciones, eh, cables quemados, cables cortos, donde ya no se podía hacer maniobras. Bueno, logré resolver esa situación. El cliente pidió un presupuesto como para empezar a arrancar desde, digamos, el tablero principal, lo que sería detrás del medidor, hacia un tablero secundario, elaborar un tablero secundario, dado que no hay una térmica dentro de una térmica o una posibilidad de corte dentro de la vivienda. De hecho, que es lo que me criticaron algunos, que trabajé todo el tiempo con la tensión conectada. ¿Sí? Cada vez que me bajaba la escalera, porque estaba trabajando en esa caja y en bastidores que estaban desarmados circunstancialmente para hacer pruebas y ver por dónde viajaban los cables. O sea que bueno, que si cada vez que me bajaba la escalera hacía 20 metros para ir a cortar el servicio, verdaderamente iba a tardar 2 horas en realizar esa tarea o iba a bajar 1 kilo de peso entre tanto ir y venir. Así que bueno, nada, sí, lo desarrollé con tensión, bueno, se logró. Yo le advertí que eso está todo mal, hay que empezar a cambiar cables, hay que empezar a desarrollar circuitos nuevos, algunas cañerías ya no sirven, otras quizás se puedan recuperar, pero bueno, la voluntad del cliente está. Me estuvo preguntando un poco acerca de una reparación de lavarropa. Se fue interiorizando de algunos temas que quiere resolver. Así que bueno, nada, eso quedó resuelto. Estoy muy contento porque
logré conseguir, esto fue en el segundo trabajo que estuve realizando en el día, esta pico del oro que testeó el amigo Gregorio. La verdad que ya si bien tengo una simpatía con la herramienta, mañana la voy a empezar a probar. Mañana comienza la toma de contacto. Pero quiero que sepan que si bien quizás no es muy confiable, es una herramienta que acá dice aislación a 1000 volts. Yo no necesito mucho de la aislación, tampoco digo que esto sea aislado a 1000 volts, pero créanme que tiene un grip bastante interesante, a diferencia de otras. Observen hasta dónde llega. La verdad es una muy linda unidad. La conseguí en una ferretería aislada de la zona de Morón, de esas ferreterías chiquitas que uno va y compra cuando está realizando una tarea y por ahí circunstancialmente necesita algún material. Yo iba decidido a comprar un arco de sierra, dado que tenía que cortar un par de niples de caño de PVC. Y bueno, terminé de desarrollar la compra y le digo, y deme una sierrita. Me dice, bueno, pero ¿cuál quiere? ¿Sierrita junior, sierrita hoja de sierra, arco de sierra? No, le digo, deme cualquiera. Vine para hacer una tarea, no pensé que iba a necesitar traer el arco de sierra. Bueno, necesito cortar estos nipples. Me dice, no, pero bueno, si es por eso, yo te lo corto, que esto, que lo otro. Muy buena onda el ferretero, me cortó los nipples a la medida que yo necesitaba. Y como no gasté la plata en el arco de sierra, miré así a ver qué me podía comprar. Y veo la querida Watfow. No lo dudé, le pregunté si iba a traer más herramientas de esta marca. Dijo que están teniendo una aceptación relativa, que la gente se tira, los que necesitan comprar una pico del oro se tiran, que él me hablaba como si yo fuese un potencial cliente que quizás no entendía de herramienta. Me decía, no, porque vos imaginate, y tenía la Bremen House, esta está a la mitad que aquella, y prácticamente es lo mismo. Así que bueno, nada. Ya les digo que me está despertando una simpatía grande la herramienta. Vamos a ver si se comporta, si se la banca. Bueno, entre paréntesis, desarrollando ese trabajo que comento, habrán visto que estuve utilizando herramientas 5, de las cuales todos saben que soy simpatizante, me gustan. Las tomas de contacto han sido satisfactorias. Cuando tienen una falencia, las digo. No es como comentó no creo que sea suscriptor, pero hay uno ahí que no me acuerdo el nombre, que me dijo que yo estoy promocionando Inco. No, yo no promociono nada. Todo lo que tengo me lo compro yo no promociono nada. Si me generan simpatía y a alguno le sirve el dato, yo les cuento que a mí me dio resultado. El canal de infomerciales es el otro, el del muchacho calvo. Yo, si bien soy calvo, pero todavía tengo pelo largo, que ya me lo tengo que cortar, entre paréntesis. Lo que pasa es que conseguir turno en una peluquería, la verdad que siempre me está costando un poco. Antes uno iba, se sentaba, esperaba 3, 4 personas, o sabía el horario, en qué horario presentarse en la peluquería para que no haya tanto público, y bueno, se cortaba el pelo. Hoy en día es todo con turno, la verdad que sacar turno para ir a la peluquería a mí no me parece simpático, entonces bueno, nada, me estoy dejando el pelo un poquito más largo. Yo no promociono, no vendo, no me interesa promocionar nada. A mí lo que me da resultado, lo ven ustedes y toman sus propias decisiones y sus propias conclusiones. Lo mismo que subí a la comunidad unas fotos que tengo. Esas fotos son viejas. Esas herramientas ya no las tengo. Se rompieron. Era obvio que se iban a romper. De la caja de tubos agua, que un muchacho, buena onda, comentó buena onda. Otro no, me parecen relativamente irónico su comentario. Pero bueno, el muchacho que comentó con buena onda, donde yo advierto que no compren estas herramientas, comentó que las tiene hace 40 años y le siguen dando resultado. No, mi amigo,
la que vos tenés hace 40 años es esta. Yo te puedo asegurar que hay una diferencia abismal entre una unidad y la otra. Yo también, esta no la tengo hace 40 años, pero la tengo hace 30. Y te puedo asegurar que los tubos están todos, el destornillador de 1/4 va perfecto. Bueno, esta no la compré por gusto, la compré porque me vino en un lote de herramientas que compré en la Bulonera Bomb. Compraron una ferretería, separaron lo que querían, lo otro me dijeron, ¿qué te sirve de ahí? En el paquete me vino, como digo siempre, la llave de 48 usos, el juego de tubos Aiwa, el tubo ese que es para todas las medidas, que terminé revoleándolo. Esto no sirve. El que le gusta, que lo compre, lo utilice. Muchos dirán, ¿para qué lo compraste? Dos motivos por los cuales tengo estos tubos. El primero, porque vinieron dentro de un combo. Y segundo, lo compro yo para que no lo tengan que comprar ustedes. Esa es la respuesta. Para los que preguntan para qué es esta arandelita, porque hay muchos, ahora todos saben, son todos campeones, pero hay muchos que preguntan para qué es el disquito azul este. Bueno, el disquito azul este se pone acá, vos pones el tubo y el alargue, y cuando ya está muy blando para trabajar de esta manera, le das de acá, como si fuese un cricket de palma. No sé si me explico. La llave cricket de palma, bueno, esto imita a esa herramienta. A mí, la verdad, no me dio ningún resultado. Esta está en este estado porque no se usó nunca. Las que compraba cuando era pibe, sacando estas, que es otra cosa, la caja de chapa, una hermosura de juego de tubos, se me rompieron todas. Las tenía que soldar acá como para tener una manija de 3/8. El reductor, hembra 3/8, macho 1/4, se partía a la primera, o sea que ya nos quedábamos sin la posibilidad de poder trabajar con los tubos de 4 a 13 milímetros que creo que venían, que era la gran mayoría del juego, porque el destornillador de 1/4, como dije, volaba. Entonces, ¿qué hacíamos? O qué hacía yo al menos. Fabricaba una T con la varillita esa, fabricaba una T y con todos los tubitos de 1/4 podía trabajar. Cuando ya se me rompió del todo el cuadrante de 1/4, con distintas T que yo armaba, que las tengo algunas de aquella época en el taller, bueno, hacía la llave T de las medidas. Parece que no, parece mentira, pero la temperatura de la soldadura y el enfriarlo, quizás en aceite soluble, lo dejaba con una dureza interesante. Casi sin querer descubrí eso. Son test, llave test, que yo fabriqué desde las 7. Ya en un momento me había cansado de hacer y hacer. Fabriqué desde las 7 hasta la 14, tengo, hechas por mí. Que bueno, las tengo a modo de recuerdo. Obviamente ya tengo otros juegos llaves T. Pasaron los años, pero no sirvieron nunca para nada estos juegos de tubos. El amigo que circunstancialmente comentó que lo tiene hace 40 años se confunde con este. Quiero creer que la cajita, el juego que tiene es este, que es una calidad superior. Esto era fabricación Taiwán, esto es, no sé, Chinardi. Otro detalle que estuve notando, no lo van a ver, pero ahora yo se los voy a mostrar. Estuve utilizando las llaves Baco de nueva generación. Ustedes no sé si lo van a apreciar, pero viene con una falla de fábrica que está curva. Si yo quisiese apoyar esta llave sobre algo plano, y estoy buscando en qué, esto tiene un movimiento así. No están justificadas las caras de la llave. O sea, no es una llave plana, es una llave con cierto revire. La verdad, Baco en esta época va para atrás. La verdad, no está buena, no está dando resultados. No. El que la quiere comprar, como digo siempre, que la disfrute.
Si no, yo ante el gasto de un Abaco, de estas al menos, prefiero, muchachos, una Bremen, una Irimo, una Rullman, cualquier otra cosa menos esto. No. Sé que para muchos no es nada grave, no es nada que inutilice la herramienta, desde ya que no, pero escuchen, eso es el movimiento que les estoy diciendo. Está revirada la llave. Un solo uso tiene. Vino así. Así que bueno, gente, vieron cómo es esto. El psicólogo no se ha hecho presente, así que nada, vamos a tratar de que aporte algún dato. Parece que el amigo Gregorio lo dejó sin palabras en sus videos, en los videos de su canal, y el psicólogo, el licenciado Frilo, decidió no cumplir tareas en el canal, pero bueno, lo seguimos teniendo, está dentro del plantel, está dentro de los personajes del canal, eso no lo vamos a modificar por el momento, pero aprovecho para pedirle al amigo Gregorio, él recaba temas y después elabora un pensamiento, un informe, vuelca su conocimiento sobre determinado tema. La verdad que está muy lindo las charlitas que el amigo Gregorio está haciendo. Hay un tema que, hablando de la cabeza, ¿no? Estamos hablando de neurología, que le llaman parálisis de sueño. Me gustaría que el amigo Gregorio amigo, me gustaría que hables sobre parálisis del sueño, si tenés alguna información, alguna, alguna certeza, algún conocimiento sobre ese tema, estaría bueno que comentes, porque ahora todos sufren de parálisis del sueño. Comentan que es un factor, que se despiertan pero quedan inmovilizados. No sé, yo recuerdo cuando era chico, y estoy hablando de los 6 a los 10 años, que mi padre ya decía lo que todos opinan acá, ¿no? Que estaba mal de la cabeza. Lo primero que me decía, vos estás mal de la cabeza. Pero parece que Antonio era un visionario. Más Antonio, si está abajo o arriba no lo vamos a saber nunca. Pero sí, creo que muchos, por el concepto que el tipo tenía sobre mí, lo quieren. O sea, si él se hiciese, si él, primero, vamos a partir de la base, si él estuviese vivo y se hiciese un canal de YouTube, creo que tendría más suscriptores, más seguidores, más comentarios que yo. Pero no por mérito, por odio a mí, nada más. Pero bueno, son circunstancias. Siempre dijo mi padre, vos estás mal de la cabeza. Volviendo al tema. Recuerdo cuando yo era chico, yo sufría insomnio. Y después, paralelamente, sufría sonambulismo. Un par de veces he tenido experiencias complicadas para un chico porque tampoco se lo podía contar a mis padres. Yo me despertaba, me iba, salía de la casa y en alguna que otra oportunidad me ha pasado 2 veces. Las 2 veces igualmente traumantes y movilizantes para lo que era un chico. Me he encontrado, y esto lo digo sin faltar una palabra a la verdad, me he encontrado a 2 cuadras de la casa de Antonio, La Ponderosa. Una vez me despertó el frío, no era un invierno, pero eran las 7 de la mañana. Lo recuerdo porque entré, ya era un chico que sabía la hora, entré a la casa por el mismo, no sé si salí de esa manera, pero yo entraba por la ventana. Cuando vaya a La Ponderosa les voy a mostrar por qué lugar de la reja pasaba, dado que era un chico muy flaquito. Y bueno, vi la hora, eran las 7 de la mañana. Recuerdo
que a la vuelta de la Ponderosa estaba la parada del colectivo y cuando yo pasé en calzoncillitos, estaba la gente esperando el colectivo. Bueno, nada. Hay muchos temas para hablar y creo que el amigo Gregorio todos esos temas los puede desarrollar a la perfección, dado que investiga y sabe. Aparentemente ha trabajado mucho en lo que es el Borda, dicho por él, contado por él, y la verdad tiene experiencia. Así que bueno, como les dije, mañana va a ser un día, no les dije, les voy a decir ahora, mañana va a ser un día de plomería, me voy a dar a la tarea, tendría que haber configurado las herramientas y preparado las herramientas, pero lo voy a hacer mañana temprano desde el taller, porque bueno, tengo que sacar un inodoro que en este momento está funcionando con un depósito de pared, un depósito común, hacer el desplazamiento, o sea, tengo que calar el piso y amurar el desplazador de inodoro. Una vez que tengo hecho eso, armar lo que vendría a ser la mochila de colgar, o sea, no la que va incorporada en el inodoro, sino la que va con un fuelle conectado al inodoro. Del depósito tengo que sacar agua, que yo tengo un sistema, a muchos les gusta, a muchos no, pero hay un flexible largo que generalmente se utiliza en los duchadores. Sacando la válvula de carga, queda una rosca de media y ahí conecto el flexible, lo paso por lo que sería la descarga del actual depósito, previamente lo corté al ras de la pared y lo hago salir por ahí. Ahí la conecto a lo que vendría a ser la entrada de la mochila. Tengo que preparar todas esas herramientas, lo voy a hacer mañana en la mañana, seguramente haga un videíto desde el taller antes de salir, como más o menos venimos haciendo en las mañanas. La cartuchera hoy, no digo que colapsó, pero se me trabó el cierre de una manera, es muy buena esa cartuchera. Lo tuve que agarrar con 2 pinzas y tirar porque se trabó y no había manera de abrirlo. Digo, bueno, ya está, la corto, ya fue, porque tenía que desarrollar tareas y se me trabó el cierre y no la podía abrir. La verdad, espectacular. La recomiendo. Voy a ver si logro conseguir dar con el vendedor. Lo que pasa es por una cuestión de tiempo, una cosa a la otra. No sé qué piensan ustedes, pero yo arranco muy temprano, termino muy tarde y a veces no me queda tiempo. Es así, es real y sincero. A veces digo, bueno, cuando llego al taller llamo a determinadas personas o hago determinada cuestión. Cuando llego al taller me doy cuenta que tengo trabajo atrasado de, bueno, las restauraciones y eso. Me pongo en eso, cuando me quiero acordar se me pasaron 3, 4 horas, se fue todo de horario. Bueno, por suerte hay que renegar por trabajo y no por falta de trabajo. Gracias a quien mande arriba, trabajo hay. Así que bueno, como les estaba diciendo, corté el tema porque me fui, pero el ferretero de donde compré esta unidad, tengo que memorizar bien porque no es un cliente frecuente, es un cliente que fui e incluso llegué al domicilio 1:20 de la tarde, desarrollé la tarea que tenía que hacer, tuve que salir a buscar materiales, se habrán hecho las 2 y algo, no había nada abierto, incluso a la vuelta del hospital de Morón hay una ferretería bastante grande, bastante completa, tiene vástagos de todas las medidas, cerraduras de todos los tipos. Bueno, estaba cerrada, abría 15:30. Chao, estoy acá, de última voy al centro de Morón. Le pregunto a un hombre de ahí, un vecino, le digo, una ferretería que esté abierta, me dice, hacete 2 cuadras así, media así, 2 para allá. Bueno, me dio una serie de indicaciones que verdaderamente no pude seguir, seguí hasta donde me dijo derecho y ahí pregunté nuevamente y me volvieron a orientar y llegué a la ferretería. Obviamente tengo anotada la dirección donde realicé el trabajo, no la dirección de la ferretería,
pero obviamente me acerco y voy a saber llegar porque el hombre quedó en conseguir pinzas, destornilladores, bueno, y algunas herramientas más de esta marca. Vamos a ver qué resultados arroja, pero ya les anticipé que estoy bastante entusiasmado con la idea de probar esta unidad. La pinza, la verdad, la vi en el canal de Gregorio y me gustó. Hay que ver a la mano. Yo se las muestro así y ustedes quizás no pueden plasmar lo que la herramienta por ahí transmite, pero la verdad que los que confían en mi toma de contacto, es una linda unidad, es una linda unidad. Los que confían en mi palabra, déjenme que la pruebe mañana, va a ser sometida a las pruebas de trabajo que hago siempre y después les cuento. Ya les anticipo que me gusta mucho más la configuración de la mandíbula que la de la marca Total o la de la Inco. Si bien no sé a ciencia cierta si tienen algo que ver o tienen alguna incidencia en esta marca, pero si tuviesen que ver, la verdad me gusta más. Tiene un poquito de juego, sí, así, juego axial, pero la verdad que me convence. Mañana va a empezar. Como les decía, a mí esa Pico del Oro me transmite seguridad y en un primer golpe de vista es una herramienta confiable. Esto es una porquería. Hay gente que por ahí ve esto exactamente igual que esto. Hay un abismo entre una cosa y la otra. El peso de esto ya es 3 veces más que de esto. Esto es de una época donde el peso importaba. Esto es para el que no conoce de herramientas. A veces pienso que vienen de otros canales, o vamos a sacar los canales, pero por ahí mi imagen les despierta cierta bronca, cierto odio, dado que me caracterizo por tener esas cualidades, despertar sentimientos negativos. Y quizás quieren venir con la contraria. Yo no puedo creer que un tipo diga que esto está bueno, que esto sirve, la verdad. Pero bueno, hay de todo. El que la compró le sirvió, la ha utilizado, le ha sacado rendimiento, me parece perfecto. No hay nada mejor que el que gasta plata sea en una cosa que le sirva. Los que valoran mi opinión ante una herramienta, bueno, no la gasten en esta, muchachos, porque pongan un poquito más y compren un jueguito un poquito más sofisticado, que yo ya he mostrado. De hecho, voy a hacer una nueva toma de contacto porque creo que me comentó Miguel que las puntas no le salieron buenas. Vamos a probar una nueva cajita. Lo que pasa es que al ser herramientas genéricas, que no es el caso de estas, porque van a decir, vos sos esclavo de tus palabras. Estas son una porquería todas, pero hay genéricas buenas que al ser genéricas la calidad no obedece a un patrón determinado. Puede venir 10 buenas, una mala, 10 malas, una buena. Entonces bueno, vamos a hacer una nueva toma de contacto con esa cajita que yo hice con dos. Las dos me salieron buenas. Una negra y una color naranja. Encastre 1/4. Netamente 1/4 con su destornillador, tubos de 4 a 14, muy lindo jueguito, muy lindo blister, útil. La verdad que la he utilizado en el taller para todo lo que se puede utilizar una llavecita de 1/4, no voy a poner a aflojar una tapa de cilindro. Esto es para el amigo Franco y todos esos giles. No me voy a poner a aflojar una tapa de cilindro con una llavecita de 1/4. Pero para todo lo que se puede, no sé, sacar los tornillos de una bomba de agua donde no entra otra cosa que no sea una llavecita de 1/4, la herramientita va. La herramientita va. Obviamente, en algunos casos, primero rompiendo el torque con algo, no sé, un manguito de fuerza, un manguito deslizante, y después con la criquecita va bárbaro. E incluso a veces aflojando, porque al ser una llavecita de 1/4,
hay cosas que no llevan torque, no llevan un torque elevado. Y cualquier llavecita más o menos competente absorbe esa fuerza, la puede controlar. Pero bueno, nada. Quería mandarles un saludo, ver que estén bien, hacer la charlita como corresponde todas las noches, ponernos al día con algunos temas, el resumen del día. Y nada, nos vemos mañana en otro video, en otra charlita, con más desarrollo de cuestiones. Y bueno, voy a ver si el amigo Frilo finalmente me receta lo que corresponde, porque ya me están haciendo saber incluso hasta medicamentos que debería tomar y en qué horario. Les mando un saludo. Les mando un saludo. ¿Tengo alguna cosita más para decir? Ah, aprovecho, ya que estoy, porque al amigo que me pidió lista de reproducción del cursito de gas, eh, tengo que hablar con una amiga mía que la tiene re clara en todo lo que es redes y eso, que me explique o me lo haga directamente las listas de reproducción, de charlitas, de curso de gas, de mecánica, de esto, del otro, para que quede todo más o menos ordenadito. Después, como dije, pues me parece que en una parte del video de hoy, el cliente me dice, vos no haces tutoriales de YouTube. No, yo no hago tutoriales. Nunca hice tutoriales ni hago tutoriales. Yo hago toma de contacto de herramientas, muestro el día a día, hago charlitas y critico a los giles. Nada más. Les mando un saludo.